La octava función, la conocida como el demonio, es la última de todo nuestro mapa de funciones, contando también las funciones sombra. Ya hemos hablado de cada una de las otras funciones sombra por separado, y ahora toca cerrar esta miniserie de vídeos con la última de todas. Y como es una función que tiene menos material de análisis que algunas de las otras, aprovecharemos su presencia para hablar también de la teoría de los 4 lados de la mente. ¡Comenzamos! La octava función, o demonio, es la sombra de nuestra función inferior. Por lo tanto, si tu función inferior es T, tu función demonio será Ti. Aunque sea la más alejada de todas, no tiene tantas cosas negativas como se le suele atribuir a la embaucadora. El principal problema con esta función es que suele ser la que sentimos más ajena a nosotros. La respetamos, aceptamos que existe y que hay gente así, podemos pensar incluso que compartimos algún que otro punto, pero normalmente piensa, esa no sería la mejor forma de definirme para nada. Sin embargo, estamos seguros de que al escuchar esto hay algunos que estarán deseando decir en los comentarios que ellos sí que dudan entre su dominante y su demonio. Por ejemplo, gente que puede dudar si es Fe o T dominante, cuando si una es dominante la otra pasará a ser su demonio. Esto puede parecer contradictorio, pero tiene un cierto sentido. Si seguimos con el ejemplo de dudar entre Fe y T como dominante, imaginemos que la respuesta correcta es Fe. Esa persona sabrá que es extrovertida, que tiene las características que se suelen asimilar a la letra J y que según en qué situaciones alguna característica suelta de T, aunque no toda la definición, también puede definir sus acciones. Puede que por ejemplo tenga una vena de líder y fama de dar órdenes con una actitud fuerte, ya que muchos Fe son así, y que por eso la definición de T no te parezca tan ajena. Si al final lo que ves más claro en tu función dominante es la parte de introversión-extroversión y la parte de P y J, entonces puede ser posible dudar. A la hora de decidir entre una y otra hay que mirar los factores que no tienen tanto que ver con eso y sí que tienen que ver con la parte relacionada con las letras N, S, F o T. Un poco más adelante en este vídeo hablaremos de las comparativas entre estas funciones que pueden confundirse pero que realmente están muy lejos. Pero por si a alguien le interesa obtener mucha más información sobre el tema, puede ayudar ver nuestros vídeos de comparativa entre funciones, los parecidos y diferencias que hay entre ellas. Los tendrás linkeados en la tarjeta y en la descripción. Otro momento donde la función demonio puede estar presente en nuestras vidas es en el estrés prolongado y acompañando a la función inferior. Es decir, mostraría rasgos tanto de la inferior como de la demonio. Si detectas eso es que estás pasando por una muy mala racha. A fin de cuentas, esta es la función a la que menos accedemos voluntariamente, ya que nos es contraintuitiva. No es nada común que la podamos usar voluntariamente, pero ella sí que nos usa a nosotros, apareciendo en situaciones o malas o extrañas y sacándote un poco de tu personalidad. Si a veces te ves algo cambiado y no terminas de ver por qué, e incluso piensas en trucos de MBTI como el grip, el loop o la personalidad sombra y sigues sin cuadrarte, fíjate si encaja con que la demonio esté tomando el control por un momento. Con respecto a las personas que usan esta función, normalmente no te llevarás mal con la gente que la tenga como dominante, pero tampoco tendréis nada en común y entonces habrá una pequeña barrera comunicativa que puede romperse si hay muchos otros temas en común ajenos a las funciones. Pero si tienes esa amistad con la que está todo bien, pero notas esa pequeña ausencia de chispa en la conversación, hay fuertes posibilidades de que tenga tu demonio como función dominante. Para poner ejemplos concretos de cuándo te puedes confundir con la demonio, aquí te dejamos una guía rápida en pantalla. Así que si estás dudando sobre si tu dominante es una u otra, pero la otra resulta ser tu demonio, estas comparativas podrían ayudarte. Tienes la información extendida en el vídeo de comparativa de funciones que hemos mencionado antes. Y para complementar este vídeo hablaremos de la teoría de los 4 lados de la mente. Hemos decidido unirla porque gran parte de la teoría ya ha sido tocada cuando hemos hablado de la función inferior, el grip o la función némesis, pero nos falta aún hablar de la parte que influye a la función demonio, que además consideramos que es la más complicada de entender. En primer lugar, la teoría de los 4 lados de la mente viene de parte de John Beef. Dejaremos algunos links en la descripción para quien quiera ampliar más la información, ya que nosotros solo hablaremos de ella de pasada y enfocándonos especialmente en la parte que corresponde a la función demonio. Si bien no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría, cada vez ha ido ganando más fuerza en la comunidad. Por lo visto, C.S. Joseph, que seguramente más de uno conoce, ha tenido mucho que ver. Uno de los links será un vídeo suyo. Nosotros no somos ni defensores ni detractores de esta teoría al 100%, pero sí creemos que merece la pena tenerla en cuenta en algunos aspectos. Durante los últimos años se ha observado mucho sobre cómo cada personalidad integra e interactúa no con un mapa de 4, sino con todo el mapa de 8 personalidades, dando muchísima fuerza a las funciones sombra, tal y como hemos ido explicando en los vídeos más recientes sobre el tema. Unido a todo esto tenemos la interesante teoría de los 4 lados de la mente,
que dice que cada uno de nosotros se puede mover en un pack de 4 personalidades posibles, atendiendo al esquema del mapa de funciones y de funciones sombra. Para entender mejor cómo funciona el esquema, vamos a poner de ejemplo a una persona ESTJ. Esa personalidad será su principal, la personalidad que tiene y con la que podremos usar casi todos los trucos y explicaciones que hemos ido dando en este canal. La llaman el ego, y es nuestro tipo base, nuestro predominante. Todo en orden con esta personalidad. Entonces, ¿cuáles son los otros 3 lados de la mente de un ESTJ? En primer lugar tenemos el subconsciente. Para un ESTJ será INFP. Es la personalidad que sale de dar la vuelta al mapa. Ahora sería desde abajo a arriba. Por lo tanto, la inferior pasa a ser tu dominante, la terciaria pasa a ser tu auxiliar y así hasta dar la vuelta. Phi inferior de STJ pasaría a ser la función principal. Esta personalidad la tenemos dormida en el subconsciente y podríamos llegar a alojarnos en ella, por ejemplo, en los momentos de estrés. A veces incluso podemos usarla más tiempo de la cuenta, pero no necesariamente en una perspectiva tan negativa como son los GRIP, que es el estrés extremo y prolongado. Ya que uno de los motivos por los que a veces trabajamos esta personalidad subconsciente es porque aspiramos a entender mejor nuestras funciones terciarias e inferior. El STJ querrá entenderse mejor emocionalmente y querrá ser más flexible y abstracto con sus ideas, y a veces se dará la vuelta para mejorar esos apartados. El siguiente lado de la mente es el inconsciente. Para un STJ será ISTP, y es acceder a todo tu mapa de funciones sombra en orden. Se accede desde la quinta función, la némesis. Se asocia con la madurez y con la voluntad de querer ver las cosas de otra manera. En el vídeo de la función némesis hablamos un poco más de esto. Pero básicamente es una personalidad que te suele salir cuando buscas otras estrategias, cuando intentas interpretar otro papel porque crees que el tuyo no funciona, y normalmente tendemos hacia este lado, hacia el del inconsciente. Y el último lado de la mente, el más complicado de acceder, es el que nos ocupa en la temática de hoy, el superego, que sería la más peligrosa, la que accedes después de que te hayan fallado todas las demás. Quedarte atascado en esta personalidad puede ser pasar por una mala racha, se traduce en bloqueos o en situaciones extrañas, también puede ser puro caos, ya que la puerta de entrada a esta personalidad es el lado más alejado de la mente, y por lo tanto no has sido tú quien ha buscado esta solución voluntariamente. Ese lado de la mente te ha buscado a ti. En el mejor de los casos te puede ayudar a desintoxicarte de ti mismo si estás pasando una mala racha ya desde antes, y en general a reconstruirte y a explorar partes de tu mente que son algo ajenas. Pero no suele ser el camino fácil. Por lo general llevas la personalidad de una forma insana, a medio camino entre el caos destructivo y el piloto automático. Es una racha de no ser tú. Los extrovertidos podrían acabar pagándolo con el entorno o ser destructivos con el exterior, y los introvertidos pueden llegar a hacerse mucho daño a sí mismos. Todo esto si sacan el lado más insano de este lado de la mente. Sin embargo, con el paso de los años también se puede llegar a cultivar y madurar. En un futuro hablaremos un poco más de los 4 lados de la mente y lo aplicaremos a ficción o a consejos de escritura también, para quien esté interesado. Pero por hoy vamos a ver cómo es cada personalidad en su lado de la mente más alejado, el superego. El STJ pasaría a ser NFJ y se empezará a enfocar en cosas como vigilar qué dice la gente a sus espaldas, qué relación tiene con las personas, el miedo a perderles, mientras que el NFJ pasará a ser STJ, adoptando una posición de líder social, amparándose en que hace las cosas correctas tal y como se deben hacer y juzgando mucho más la ineficiencia de los que están a su alrededor. El ESTP pasa a ser ENFP. Hablará más desordenado, se saldrá de su claridad habitual, explorando ideas nuevas que a veces son peligrosas. También se volverán mucho más caóticos y emocionales. Mientras que el NFP pasará a ser ESTP, más directos o mal hablados, clamando que cuando quieren ponen los pies en el suelo, ignorando posibles ideas o fantasías y queriendo vivir experiencias, implicando a las personas de su entorno si pueden. El SFJ pasa a ser ENTJ. Se vuelven mucho más mandones, prácticos y obsesionados con un objetivo o idea, dejando de lado empatía o implicación emocional por el camino, y consumiéndose por una meta muy clara, mientras que el NTJ se volverá SFJ, volviéndose mucho más demandantes emocionalmente, haciendo favores pero pidiendo a cambio que se los devuelvan, o clamando que los demás están siendo insensibles. El ESFP pasa a ser ENTP, sacando su lado más caótico, con ganas de ver el mundo arder o de poner a prueba a los demás, a ver si con sus ideas o planteamientos generan reacciones interesantes que les puedan llenar. Mientras que el NTP pasa a ser SFP, mucho más enfocados en decir y hacer lo que sienten, lanzarse sin pensar, arrollar con lo que haga falta, volverse más hirientes y enfocarse más en certezas que en ideas. El ISTJ pasa a ser INFJ, sacando un lado más místico pero también más paranoico, intentando adivinar las intenciones de los demás.
Se obsesionarán también con cambiar su vida y se enfocarán en el futuro y en las personas que están a su lado. Mientras que el INFJ pasa a ser ISTJ, mucho más serio, enfocado en el trabajo o buscando la estabilidad, pero negando su identidad por el camino, centrándose solo en planes futuros, sin enfocarse ni en el presente ni en el pasado. De hecho, se desconectarán del pasado porque les provocará demasiada rabia o tristeza. El ISTP pasa a ser INFP, entrando en una zona más vulnerable, con pensamientos desordenados sobre cómo se sienten o cómo deberían ser las cosas. Podrán hacerse más la víctima o expresar cosas que no son comunes para los ISTP, mientras que el INFP pasará a ser ISTP, mucho más aislado, refugiado en acciones físicas para entretenerse, ajenos a cualquier idea o pensamiento idealista, en favor a pensar solo en lo práctico o en entretenerse con las manos. El ISFJ pasa a ser INTJ, viendo las cosas mucho más frías, clamando que se olvidará de todo y de todos para pensar en su futuro y en sus metas. Se vuelven mucho más cabezones y arrogantes también. Mientras que el INTJ pasará a ser ISFJ, que se verán deambulando por lugares del pasado, recordando viejos tiempos, las personas que había a su alrededor, por qué perdieron contacto, y se volverán más vulnerables y nostálgicos. Durante ese tiempo sufrirán un fuerte bloqueo. Por último, el ISFP pasa a ser INTP, más observadores, fríos, aislados o arrogantes. Explorarán nuevas ideas en soledad, clamarán tener razón, no pensarán en sus propios valores y se aislarán también de la búsqueda de estímulos externos con los que interactuar, encerrándose en un plano más teórico. Mientras que el INTP pasará a ser ISFP, mostrando una faceta enfadada y herida emocionalmente. Apartarán de un manotazo todo aquello que les haga daño o les moleste, y su forma de expresar dolor ya no será tan silenciosa como antes, pues será más común ver lloro o enfado agresivo en sus reacciones. Como verás, las definiciones no van lejos de una personalidad insana, parecida, por ejemplo, a cuando estamos en grip. La diferencia con el grip, o con el lado de la mente que sale de nuestra función inferior, o sea, el subconsciente, es que el lado del superego nos empuja a usar funciones que están totalmente fuera de nuestro día a día, generando mucho más contraste con nuestra identidad habitual. Y por lo tanto la diferencia es mayor, es mucho más notable. Y además la usamos un poco más en piloto automático, por aquello de que no somos nosotros los que hemos decidido comportarnos así, sino que es nuestra mente la que de repente nos pone en esta situación. El grip o el subconsciente es nosotros mismos destilando puro estrés. El superego es algo que no somos nosotros y con ese aire de todo lo demás no funcionó, así que solo queda esto. Y hasta aquí nuestro último vídeo hablando de cada función por separado y también sobre la teoría de los 4 lados de la mente. Esperamos ver tus opiniones sobre tu relación con la octava función o sobre lo que te parece esta teoría de John Beef. Si te ha gustado el vídeo, deja un pulgar arriba y si eres nuevo por aquí, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Y agradecimientos especiales a nuestro mecenas por todo el apoyo en Patreon. Nos volveremos a ver aquí en Academia MBTI. Hasta la próxima.